realismo. Desde la era medieval, con el sistema de ultramontanismo, la principal causa de todas las guerras han sido los imperios. Los imperios dedicados a permitir que unos pocos degraden a muchos, a la condición de perseguidos o ganado humano. El objetivo de la élite siempre ha sido controlar y subyugar al hombre. Veremos. Hoy, en Desde la Sombra, cuando enseñamos la historia americana en la escuela, debemos comenzar como siempre, con su descubrimiento por Colón en 1492, o debemos empezar quizás con la caída de Cartago, o las misiones budistas, o el culto de Bután, o con el nacimiento Cahokia cerca de St. Louis, un vasto complejo prehistórico que aturde la imaginación y que desarrolló una avanzada sociedad en el este de América del Norte antes de la llegada de los europeos. Hoy hablaremos con el legendario antropólogo estadounidense Paul Glumath. Paul, buenos días y gracias por estar con nosotros. Gracias por invitarme, Daniel. Pero primero, salgamos a la calle y preguntemos a la gente qué sabe de la historia estadounidense. Pues Pizarro. Colón. Bueno, Cristóbal Colón o Christoph Columbus. Cristóbal Colón. Según Paul Glumath, la disciplina de la antropología cultural fue creada para promover un punto de vista racista en las poblaciones del mundo y derrotar la noción de la universalidad de la humanidad. Paul, ¿es así? La antropología cultural, que nació en los años 1850, fundada por Lewis Henry Morgan, que vivió entre 1818 y 1881, etnógrafo y abogado, fue creada con un explícito objetivo: promover la visión del mundo racista. Primero, para explicar la explotación de los pueblos menos desarrollados. Segundo, para justificar la decisión de privarles de los frutos del progreso tecnológico de los países más desarrollados económicamente. Tercero, para crear una identidad falsa del por qué las civilizaciones se desarrollaron, no por el desarrollo natural de sus culturas, sino por las características heredadas, características raciales. Y eso fue lo que se utilizó para controlar la identidad de los pueblos y justificar la opresión de la gente por todo el mundo. No es la visión original de la gente que existió al comienzo de la historia estadounidense o de los primeros colonos de las Américas. Y el punto final, vinculado con la explotación, es la romantización de las culturas indias o culturas menos desarrolladas, en vez del estudio de qué es bueno en la cultura y qué no, qué puede ser mejorado. Es la romantización de aquellas culturas que también justifica el por qué se les impide desarrollarse. Los padres fundadores de Estados Unidos estaban impregnados de una cultura clásica de la antigua Grecia y de la época del Renacimiento. Para contrarrestar la cultura clásica, un movimiento romántico fue creado en Europa. La cultura clásica ha sido una continua amenaza para el fundamental requisito sociopolítico del gobierno oligárquico: mantener a la población de todo el mundo en un estado de atraso que les permita manipular e instaurar una economía feudal basada en el trabajo de los siervos. Este movimiento romántico se representa mejor en el idioma inglés por el trabajo de gente como Sir Walter Scott, que promueven el amor y el renacer de un pasado feudal bárbaro.
A lo largo de la historia, esta facción y sus ancestrales homólogos se han valido de diversos medios para reforzar el pensamiento mágico, la superstición y las concepciones propias de las personas incultas con el fin de inducir a un irracionalismo paranoico e infantil en las poblaciones que pretenden controlar. Dichos movimientos culturales se han utilizado para crear sectas y grupos anárquicos cuyo alzamiento en masa, fácilmente manipulados, han justificado el uso de técnicas de control mental. Un ejemplo de la lengua alemana es Richard Wagner, quien promovió un pasado romántico bárbaro de mitos teutónicos y leyendas que se convirtieron en el sustrato cultural de Adolfo Hitler. Dado que Estados Unidos no tenían ese presencial feudal, cuando este movimiento romántico fue extendido hacia Estados Unidos, tenía a los indios nativos americanos como primer tema y después, más tarde, al vaquero. Películas de vaqueros en indios eran un elemento básico en Estados Unidos desde los primeros días de Hollywood. Estadounidenses romantizaban el papel del colono blanco salvaje. Pocos saben, primeros vaqueros fueron criminales condenados y enviados al oeste para salvar al gobierno a expensas del encarcelamiento. Desde el punto de vista de los ingenieros sociales, preservar las poblaciones del tercer mundo en su pureza cultural es preferible a dejar que alcancen la industrialización. Esta visión es una forma de romanticismo en el que la obra de Morgan con los indios fue un precursor más temprano. La cultura romántica rechaza la ciencia y la veracidad a cambio de las apariencias, la deificación de la distinción y la mistificación de lo arbitrario. ¿Quién fue Lewis Henry Morgan, fundador de la antropología cultural en los Estados Unidos? ¿Y cuáles eran las verdaderas intenciones que promovieron a este personaje? ¿Paul? Lewis Henry Morgan creció en el estado de Nueva York y pasó allí toda su vida. Fue producto de la red masónica que operaba tanto en Estados Unidos como en Europa. Aquella red masónica en los años 1840 empezó a promover un movimiento romántico que se llamaba Joven América en Estados Unidos. Había también Joven Inglaterra, Joven Francia, Joven Alemania. Esta red desembocó en una erupción masónica alrededor de Mazzini, gracias a lo cual aparece Carlos Marx. Fue una especie de cambio de modelo que llevó a los acontecimientos de 1848, a las revoluciones en Europa. Morgan representaba esta corriente. Había círculos en las élites de Europa y Estados Unidos, especialmente los encabezados por Albert Gallatin, el exsecretario del Tesoro de Estados Unidos, que prácticamente había destruido la economía estadounidense durante la presidencia de Jefferson. Él llegó a ser director de la Sociedad Histórica de Nueva York, que se ocupaba principalmente del problema de la procedencia de los indígenas. Había muchas teorías que provenían de diferentes lugares del planeta. Algunas personas llegaron en botes y encontraban islotes de todo tipo de cosas. En su opinión, era necesario mantener la idea de que esos pueblos llegaron de Asia a través del estrecho de Bering, porque en caso contrario, eso significaría que habían llegado por mar e indicaría un nivel más alto de civilización. Por eso, esa posibilidad fue descartada. Así que, básicamente, pidieron a Morgan investigar los estudios de parentesco intercultural y buscar algún vínculo con las culturas asiáticas a través de las relaciones de parentesco de la estructura familiar. Pero después de un considerable periodo de tiempo, no lograron hallar tales indicios y esos estudios se utilizaron para crear, en los 1870, una teoría de la evolución de la sociedad desde su estado salvaje hasta el bárbaro
y luego el civilizado, basada en la transformación de las instituciones de la familia y el parentesco. Decía que los pueblos menos desarrollados eran así porque tenían una organización social menos desarrollada y su progreso era más lento, y que no se podía y no se debía intervenir en eso porque se estaban desarrollando a su propio ritmo. Así que toda esta teoría de la evolución social estaba basada en la idea de que las civilizaciones más avanzadas son las que tienen la descendencia paterna y monógama, con propiedad heredada y con la codicia, y que el impulso de la codicia era el indicio de la civilización. Con Morgan llegó el Museo Peabody, creado por el fundador de la fortuna de J.P. Morgan, que más adelante se convertiría en el brazo financiero del estudio arqueológico y antropológico. No es una coincidencia que el Museo Americano de Historia Natural es también una de las principales instituciones promotoras de la eugenesia. Del Museo Americano de Historia Natural, con la ayuda de Frederick Ward Putnam, un protegido de Morgan, una cátedra de antropología se estableció posteriormente en la Universidad de Columbia en los Estados Unidos. Putnam reclutó personalmente al antropólogo alemán Franz Boas. Boas fue quien introdujo una de las ideas más importantes en la antropología cultural, el relativismo cultural. En pocas palabras, el relativismo cultural es la idea de que la cultura no puede ser juzgada por la antropología como algo bueno o malo o más o menos desarrollada. Cada cultura tiene sus propias maneras y puede ser juzgada solo desde el punto de vista de la propia cultura. El mayor daño que la antropología cultural moderna ha causado ha sido la de separar la historia de la gente del estudio de las mismas personas. Es aquí donde el racismo y el romanticismo convergen. El hecho de que una historia escrita o una historia oral de un pueblo podría no existir no significa que la sociedad carece de historia. Ahora salgamos a la calle y preguntemos a la gente cuántos años tiene la humanidad. 2 millones de años. Muchos años, miles de años. La humanidad, muchos. No me voy a fijar. Si te refieres al Homo sapiens sapiens, calculo unos 7 millones. Cambiamos de perspectiva. ¿Por qué Albert Gallatin, un traidor y un exsecretario del Tesoro de la administración de Jefferson, estaba tan interesado en demostrar que los habitantes originales de América Norte y también Sur llegaron por tierra desde Siberia? Paul. Los arqueólogos británicos quieren convencernos de que la civilización surge como resultado de una evolución gradual en las cuencas de los ríos Nilo, Éufrates, en China, en el Valle del Indo, etc. Quieren hacernos creer en esta versión, que era un desarrollo gradual. Según otro punto de vista, no es allí donde empezó todo. Empezó con las culturas marítimas que viajaron por todas partes y las cuencas de los ríos eran una extensión de esas culturas marítimas. Es una hipótesis más razonable porque el mar facilita un transporte más fácil, así como acceso a la comida, a los recursos. Por eso no quieren que surja ese concepto de las culturas marítimas. Porque de este modo ya no existirían razas, ya no sería posible controlar a la gente mediante el concepto de desarrollo humano en función de determinadas características heredadas. Si el Nuevo Mundo fue poblado hace 12 o quizás 20 o 30 mil años, gracias a distintas olas de inmigración, eso hace imposible todo tipo de control. Destruye todo el fundamento en el que se basa la concepción racista del mundo. Toda la visión convencional de la historia, del desarrollo de la civilización. También pone fin al control que ejerce actualmente el sistema imperial sobre la idea de que la gente proviene del desarrollo de la civilización. Y esa es la cuestión clave. Lo era entonces y lo es ahora. Y si alguien encuentra algunos testimonios en el Nuevo Mundo que no encajan con aquel esquema, no se admiten como parte de la historia.
En Chile encontraron pueblos, aldeas agrícolas de hace 18.000 años. Encontraron ciudades sumergidas cerca de la costa de India que tienen 10, 12.000 años o más. Pero estos testimonios no pueden ser admitidos porque destruyen todo el sistema de creencias que la gente tiene con respecto al desarrollo de la sociedad y de las civilizaciones. Paul Glivas, en su artículo para la revista Executive Intelligence Review sobre los indios norteamericanos, decía lo siguiente: el concepto de un nativo americano es una identidad racista y mitológica cuya intención es de la justificar un imperio anglo-estadounidense. Como dijo Paul, el punto de vista más aceptado para el estudio de la presencia humana en los continentes norte y sur de América es que ambos continentes estaban poblados por una raza que vino de Siberia y que caminó a través del estrecho de Bering cuando estaba congelado. La teoría es que, dado su antigüedad, los aztecas, incas, mayas, iroquois, cherokee, hopis, zuni y otras tribus y civilizaciones indias y estadounidenses conocidas son descendientes directos de la raza conocida como pueblo Clovis. Pero hay un problema con esta versión de la prehistoria. Si el pueblo Clovis vino de Siberia, ¿por qué no existe ni una prueba de los Clovis en Siberia? La antropología moderna ignora o desprecia las pruebas del resto de las civilizaciones antiguas de América que son anteriores a las migraciones de Clovis, ya que no se ajustan al patrón preestablecido. Se busca otras explicaciones por la existencia de enterramientos de 15.000 a 30.000 años de antigüedad en las montañas de los Andes o petróglifos en West Virginia que se escriben en las antiguas lenguas europeas. La famosa piedra de Peterborough en Ontario, Canadá, una enorme roca que mide cientos de pies cuadrados. Los escritos sobre estas piedras son una forma de runas escandinavas que datan de 800 años antes de Cristo. Los caracteres están escritos en un guión llamado Tifuná, que fue utilizado por los tuaregs, la gente del norte de África. La piedra representa el registro de una ruta del comercio de oro que va desde el río Níger en África hasta Escandinavia y eventualmente a Ontario en Canadá. Al dibujar una línea recta atravesando nuestra historia a partir de 1492, los antropólogos están forzando una especie de doble personalidad en nosotros mismos. Tal estrategia es útil con el fin de amalgamar todas las diferentes nacionalidades. Eliminando nuestra herencia ancestral era una manera de adoptar una cierta visión de lo que somos, convirtiéndonos a todos nosotros en lo mismo, sin prestar atención a nuestros apellidos, color de piel o a nuestro ADN. ¿De qué manera el racismo, romanticismo y ecologismo coexisten como un solo paquete desde el punto de vista propagado por Lewis Henry Morgan? Paul. Eso no solo se demuestra en las ideas propagativas de Morgan. El racismo, el ecologismo y el romanticismo son muy coherentes entre sí. El racismo defiende que la mente de los seres humanos está determinada por la genética. Por consiguiente, nuestras capacidades y poderes mentales están predeterminados. La ecología básicamente niega que los seres humanos sean distintos a los animales. Eso defendía Morgan cuando realizaba el estudio de castores. Averiguó que prácticamente no había diferencias, solo gradación, pero ninguna diferencia sistemática en el funcionamiento de la mente humana y la mente animal. La importancia de esto es que estamos negando la naturaleza fundamental del hombre, que difiere de la animal. El romanticismo hace lo mismo en todos los campos de la cultura. Contiene nostalgia del pasado, nostalgia de algo, de un mito, quizás, y no desarrolla la idea de lo que es en realidad el ser humano, alguien con capacidad de cambiar, de desarrollarse.
Ahora salgamos a la calle, preguntemos a la gente en qué países podemos encontrar las pirámides. En Egipto. ¿Algún país más, dice usted, con pirámides? Es posible que no recuerdo ahora. Es posible por Asiria o por Mesopotamia. Eso ya no lo sé. Egipto y supongo que por creo que solo Egipto, vamos, pero por África o por Medio Oriente. Egipto una, por ejemplo. Marruecos. México. Ecuador. Uruguay. Chile. Escuchemos las palabras del famoso geógrafo estadounidense George Carter. Hay demasiadas evidencias de las culturas antiguas que existían en América hace 12.000 años, aunque se hayan negado, censurado o ridiculizado estos hechos. Un ejemplo de lo que está diciendo Paul, las pirámides. ¿Qué tiene que ver el ser humano con la construcción de las pirámides? Significa que como los seres humanos no somos utilitarios, lo que nos mueve principalmente no es el afán del poder, sino de ser humano. Nos mueve el disfrutar de una existencia cognitiva a pesar de las vicisitudes de la supervivencia. Y es por eso que en un grado o el otro todas las sociedades tienen la ciencia y el arte y la cultura. Es la cultura la que transporta a la persona más allá de su mera existencia material. El progreso de la cultura es el límite mayor de lo que es conceptualmente posible para los miembros de una sociedad. Dadas las increíbles pruebas de las orientaciones de todas las pirámides en sus aspectos astronómicos, una de las cosas más obvias que uno puede decir sobre los constructores de las pirámides es que tenían una comprensión muy sofisticada de los movimientos de los cielos, incluyendo el ciclo de aproximadamente 26.000 años de la precisión de los equinoccios. Tal conocimiento astronómico tendría gran aplicación en la navegación astronómica. Y esto significa que estas sociedades serían capaces, con ese conocimiento, de navegar por mares abiertos sin ayuda de puntos de referencia. La sola idea de que es posible de que las culturas preantiguas eran dueñas del mar es algo que sacude profundamente los cimientos de los puntos de vista aceptados de la prehistoria. Si hace 12.000 años hubo pueblos de los mares que viajaban por todo el mundo, los puntos de vista aceptados sobre los orígenes de las sociedades precolombinas en las Américas tendrían que reescribirse. ¿Cómo podría toda la diversidad de las culturas, idiomas, niveles de desarrollo y las apariencias de los habitantes de las Américas precolombinas, todos ser descendientes de un grupo de nómadas que cruzaron desde Siberia, al parecer en busca de una oferta cada vez menor de los mastodontes, algunos no hace más de 12.000 años? Si existían pueblos del mar, entonces el mundo estaba muchísimo más conectado en la prehistoria que los puntos de vista aceptados por los antropólogos. Es decir, los descubrimientos en el arte y la ciencia que se estaban realizando en una parte del mundo podrían, por vía marítima, transmitirse a otras partes del mundo. Y es por eso que las pirámides se encuentran entre tantísimas culturas diferentes. Permítanme hacerles otra pregunta. ¿Por qué se construyen las catedrales en Europa?
Miremos atrás unos 600 o 800 años del tiempo y todavía estamos sobrecogidos por lo que hicieron. Catedrales, como las pirámides, eran las manifestaciones concretas de las potencias científicas, artísticas, religiosas y también productivas de una sociedad en sus esfuerzos para hacer proselitismo y despertar la conciencia entre la población en general sobre la existencia de tales poderes. Y esta toma de conciencia en desarrollo es la base para la existencia de la civilización y su definición. Hoy hablamos con el legendario antropólogo estadounidense Paul Glumath. Paul, no hay tiempo para más. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias a ti, Daniel. Hay una antigua América que se esconde debajo del umbral de nuestra conciencia colectiva. Están nuestras piedras, nuestras ruinas Amasazi entre los túmulos indios. Son los restos de los pueblos originarios, los ancestros lejanos de nuestra historia olvidada, la historia antes de Colón, que nunca se enseña en las escuelas porque ni siquiera la conocemos nosotros mismos, porque no la queremos conocer. Que la tierra que llamamos Estados Unidos hoy está embrujada por fantasmas de las razas que vivieron y murieron en esta tierra miles de años antes de que llegáramos. Había escandinavos aquí antes que nosotros, trayendo una extraña mezcla de catolicismo y druidismo, años antes de que apareciera Cristóbal Colón. Había cartagineses aquí antes que nosotros, los comerciantes fenicios y los budistas de China. No sabemos por qué hay piedras grabadas con alfabetos antiguos enterrados en nuestra tierra de cultivo. Este es el verdadero continente americano. Soy Daniel Stulin. Bienvenidos al mundo de Humo Espejos. Gracias por estar con nosotros y hasta la semana próxima.